voy a pedir que mantenga abierta su Biblia en estos versículos para seguir la narración de la palabra del Señor en este día. Lucas capítulo número 22, versículo número 39 al 41, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Esa es la palabra del Señor, donde vamos a estarnos basando en esta tarde. Después de la actividad de lo que es el martes, vemos que Jesús desaparece del medio de la gente. A este día, miércoles, lo conocemos como miércoles de retiro, porque solamente existe un gran silencio. No tenemos en el libro sagrado algo que nos diga específicamente que Jesús haya realizado en este día como los días anteriores, que hay una narración de lo que aconteció en ese día. Solamente existen conjeturas. Algunos dicen que Jesús se retiró a descansar de las actividades tan intensas que habían acontecido desde el domingo, y que el Señor se sentía agotado por lo que había transcurrido, lo que habían pasado en esos días. Pues los días que vendrían serían días más difíciles, días de momentos tan intensos hasta llegar al día de la crucifixión. Y Jesús sabía todos estos momentos que él iba a atravesar. Así es que el miércoles de retiro es un día que no tenemos registrado acontecimientos visibles en la palabra del Señor. Este día no tenemos milagros datados, milagros especificados. No tenemos tampoco las discusiones que surgieron como el día del martes con los fariseos, con los saduceos, con los escribas. No tenemos ningún dato específicamente que haya acontecido. Tampoco vemos las acusaciones de los líderes religiosos, políticos, que sentían que Jesús solamente les estaba estorbando para seguir haciendo sus negocios ilícitos en el templo, en la casa de Dios. Este día simplemente Jesús se ocultó de la mirada de toda la gente y no sabemos qué hizo. Es precisamente que por eso se le llama miércoles de retiro. Entonces vamos a tratar este tema, la comunión con el Padre, y a través de las Escrituras vemos la comunión que Jesús ha tenido con el Padre, y esta tarde lo veremos cómo esta comunión tuvo con el Padre de tres maneras: de una manera cotidiana, de una manera privada y en oración. La primera de ellas, de una manera cotidiana, dice el versículo que nosotros leímos en Lucas capítulo 22, y en este momento el versículo número 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Resaltamos la palabra se fue como solía. Esto quiere decir que Jesús lo hacía de una manera cotidiana. Era su costumbre apartarse para tener una comunión con el Padre. Era parte de su vida, de una manera como solía hacerlo. Quiere decir, lo hacía constantemente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo número 5, en lo que es la oración intercesora del Señor Jesús, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Aquí nosotros estamos viendo de que Jesús es eterno, ha sido eterno, siempre ha sido eterno. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Juan: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de cualquier otra cosa, Jesús ya estaba con el Padre, y desde la eternidad Jesús ha tenido comunión con el Padre, y esta comunión la tuvo también en su vida terrenal. Mateo capítulo número 14, versículo 22 y 23, la palabra del Señor dice: enseguida Jesús
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Una característica de Jesús es esta, tener comunión con el Padre. El versículo dice, subió al monte a orar al Padre. También encontramos que era una comunión necesaria antes de su muerte. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, es donde nosotros vemos la oración que Jesús realiza, y a través de toda la oración, cómo Jesús se expresa, podemos ver que él tenía una gran comunión con el Padre. Y en esta oración podemos ver también que él tenía un sentimiento de nostalgia por dejar a los suyos y por pasar el proceso de quebrantamiento hasta llegar a la cruz del Calvario y terminar así la obra redentora. La oración del capítulo 17 de Juan dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado,
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste y les has dado a conocer tu nombre, y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es la oración de Jesús. Y a través de esta oración nosotros vemos de que el Señor Jesús tenía una comunión constante, diaria con el Padre. Y si el Señor Jesús tenía esta comunión con el Padre, con cuánta más razón usted y yo necesitamos tener esa comunión con el Padre y estar cerca de Él. Entonces, a través de las Escrituras nosotros vemos la comunión que Jesús tuvo con el Padre, no solamente de una manera cotidiana, sino también tenía comunión con el Padre en privado. En los versículos que leímos, el versículo número 41, la primera parte del versículo dice: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. En este versículo nosotros vemos claramente cómo Jesús se apartó. Era el estilo de Jesús, era su manera de ser. Y Jesús, desde el inicio de su ministerio, nosotros leemos en la palabra del Señor que Él se apartaba para tener comunión con el Padre. Mateo capítulo número 4, versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice el versículo: Jesús fue llevado al desierto. Y nosotros encontramos en todo su ministerio que relata la palabra del Señor, Él siempre tomó tiempo para apartarse a orar. Lucas capítulo 4, el versículo número 14 al 19, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Aquí nosotros vemos también el versículo 16 que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Padre. En su ministerio Él tuvo éxito, pero nosotros estamos viendo a Jesús desde la eternidad, y cuando inicia su ministerio en una comunión constante con el Padre, lo estamos viendo en una cercanía con el Padre. Así lo hizo a lo largo de todo su ministerio, y esa era la mejor manera que yo puedo ver que Jesús podía tener comunión con el Padre, a solas con el Padre. Lucas capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor: en aquellos días Él fue al monte a orar, y se pasó la noche orando a Dios. Y nosotros lo que aprendemos de Jesús, o lo que Jesús nos enseña, Mateo capítulo 6, versículo 5 y 6, la palabra del Señor dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Sigamos el ejemplo de Jesús. Tomemos tiempo, apartémonos para estar a solas con Dios y nosotros sigamos ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de las Escrituras, nosotros estamos viendo de estas tres maneras que Jesús tiene comunión con el Padre. Está teniendo comunión con el Padre de una manera constante. Está teniendo comunión con el Padre también de una manera en privado. Pero también vemos que Él tenía comunión con el Padre en oración. El versículo número 41, en el pasaje que nosotros estamos leyendo en este día, la palabra del Señor dice: y puesto de rodillas oró. Y dice el versículo 42 de Lucas 22, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Estamos hablando de la comunión que el Hijo de Dios tuvo con el Padre, de cómo el Señor Jesús se apartó, cómo el Señor Jesús tuvo retiro para tener comunión con el Padre. Y el versículo, la frase del versículo número 41, y puesto de rodillas oró. Orar de rodillas no es una regla, pero si el Señor Jesús era la manera, era la posición que Él adaptó, que Él adoptó, que Él tomó para estar en comunión con el Padre, con cuánta más razón nosotros no nos sentimos en la necesidad muchas veces de entrar en algún sitio, cerrar la puerta y doblar nuestras rodillas e ir delante del Padre en oración en los momentos más oscuros y más críticos de nuestra vida. Y lo hacemos porque sabemos que solamente de Él puede venir la liberación, la ayuda, la respuesta, lo que usted y yo necesitamos. Tomar esta actitud de rodillas es tomar una actitud de reverencia, de respeto y de humildad delante del Padre. Es una manera que expresa el sentir del corazón. Jesús derramó su alma delante del Padre cuando tuvo necesidad y lo hizo de rodillas. Y la forma de orar de Él: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dice ese himno precioso: vive el hombre desprovisto de paz, gozo y salvación. Y eso es porque no llevamos todo a Dios en oración. Y ese es el momento que muchas veces nosotros olvidamos. Llevar a Dios todo pesar, toda angustia, todo dolor, todo lo que nos acontece delante del Padre en oración. Los versículos que acabamos de leer, dice el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. El método del Padre para dar fortaleza en medio de la prueba. En el caso de Jesús, se le apareció un ángel cuando Él estaba orando intensamente en agonía delante del Padre. Un ángel del cielo vino y le fortaleció. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, cuando narra el acontecimiento de Ana, el capítulo 1, versículo 10 en adelante. La palabra del Señor dice: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Ana le respondió diciendo: yo soy una mujer atribulada de espíritu, que he derramado mi alma delante de Jehová. Y luego el versículo 16 dice: y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Este es un camino que nosotros aprendemos en la palabra del Señor. Es un momento en que nosotros podemos
en amargura por las situaciones de este mundo y al derramar nuestra alma, es cuando nosotros podemos experimentar la fortaleza de parte de Dios. Y note algo interesante. Antes de que Ana recibiera su milagro, antes de que Ana tuviera lo que ella estaba pidiendo, dice la palabra del Señor que la mujer se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. La oración en medio de la comunión con el Padre, ahí en oración, en lo íntimo, Él nos va a fortalecer y nos va a quitar la amargura de espíritu. Primer libro de Samuel, capítulo número 30. Versículo número 6, la palabra del Señor dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí vemos otro personaje que se fortalece en Dios a través de la comunión con el Padre, a través de la oración. Y es a través de la oración, y Jesús nos da el ejemplo, la manera que el creyente se puede acercar a Dios siempre con un corazón humillado delante de Él, con nuestras rodillas dobladas, derramando nuestra alma delante de su presencia, y como resultado vamos a obtener la fortaleza de parte del Padre. En medio de nuestras pruebas, en medio de la amargura de espíritu, en medio del dolor, derramemos nuestra alma delante de Dios en oración y experimentemos de parte del Padre toda la ayuda que Él nos quiere brindar y todo su poder que Él quiere derramar en nosotros. Y este día nosotros podemos estar no con un acontecimiento específicamente en el miércoles de retiro, porque la palabra del Señor no nos da un acontecimiento exclusivo que Jesús haya hecho en la semana de la pasión en un día miércoles. Sin embargo, lo que sí aprendemos es que Él se retiraba, es que Él tomaba tiempo para estar a solas con el Padre, es que Él dejaba todo lo que estaba por delante para apartarse a orar con el Padre, antes de iniciar su ministerio, antes de cualquier cosa, antes de lo que pudiera venir. Lo que Él hacía era que